Muchas veces hay miedo, hay prevención, hay ansiedad o hay depresión y están reaccionando simplemente por unos instintos que pues a veces no se manejan, no se entienden y tampoco se gestionan. Entonces, ¿qué nos queda? Un grupo, o sea, las personas que abordamos el aspecto espiritual, que nos ayuda a entender realmente cómo actuar entre esas situaciones, ¿no? Y indudablemente que es un tema de equilibrio, no solamente es tolerar, pero también es enfrentar. El tema es cómo yo discierno en qué momento tolero, pero también cuándo tengo que enfrentar. Pero no enfrentar a los demás, no es sacar un arma y comenzar a enfrentar, no, sino cómo yo tengo la capacidad de adaptarme a esa situación desde el entendimiento o cómo ir más allá o cómo ir superar cualquier reto que se presente en ese sentido como elemento de poder abordar y poder transformar una situación que indudablemente es un reto. Pero ¿para quién es el reto? No solamente es para otra persona, sino sobre todo para mí. Y ahí viene el tema del autocuidado, ¿no? El autocuidado significa que si yo respondo de igual manera como los otros están actuando, pues vamos a estar en conflicto y podemos llegar a situaciones muy críticas. Y lo mismo también es la tolerancia frente a las situaciones de la vida, ¿no? En el caso del coronavirus. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Pues con miedo. Y no aceptamos, todavía estamos en proceso de digerir cuál fue el impacto que eso generó en cada uno de los seres humanos, pero eso se está mirando, se está viendo por el comportamiento, por la manera como la gente está en una prevención muy alta y ya hay esa predisposición a esa interrelación, cuando lo más importante del ser humano es la integración, el compartir, el unirse, el cooperar para construir y no para destruir. Pues ese es un elemento muy valioso, pues que nos aporta la espiritualidad, ¿no? Es la que nos permite ver la vida con otros ojos, que nos permite entender que la mayor responsabilidad está de parte mía, ¿no? No puedo esperar a que el otro reaccione o actúe como yo quiero. Y si yo comienzo a entender y también comprendo cuál puede ser la situación que posiblemente está viviendo la persona, yo puedo aprender a manejarme a mí mismo, pero si yo me controlo a mí mismo, sin duda voy a ayudar a que la otra persona se controle. Porque tenemos la experiencia, ¿no? Cuando alguien me grita, ¿cuál es la reacción? Es también gritar. ¿Y qué pasa? Pues seguimos gritando y podemos llegar a la confrontación. Pero la otra persona puede gritar, pero si yo estoy en calma, estoy tranquilo, estoy consciente de que yo elijo cómo responder. Entonces, la otra persona se va a tranquilizar, no va a seguir la misma dinámica que traía, sino que yo me mantengo tranquilo, entonces la persona también se tranquiliza y podemos llegar a ese nivel de entendimiento, de diálogo. Entonces, es un ejercicio bastante exigente, pero que es posible. Y eso es lo más importante, de motivar a las personas a que esto es posible y que siempre y cuando entendamos para poder responder de manera apropiada. Por eso es la responsabilidad. Y la responsabilidad por mi comportamiento, por mi bienestar, es la habilidad de poder responder. Por eso la misma palabra lo dice, ¿no? El conjunto. Responsabilidad. Y yo debo responder no como está actuando la otra persona, sino como yo decido, elijo por mi bienestar. Pero si yo mantengo ese bienestar, la otra persona también va a contagiarse de ese bienestar, ¿no? Y es ahí cuando uno entiende la capacidad que todos tenemos de autocontrol. ¿Es exigente? Claro que sí, pero es posible. Y por eso es la invitación, ¿no? A que entremos más en esa experiencia, en esa vivencia y poder contribuir, ¿no? No solamente con una persona o un grupo de personas, sino en general con el mundo, ¿no?
Tenemos que ampliar la mirada y hay una expresión que dice, ¿no? Lo que tú hagas, los demás harán lo mismo. Si yo me altero, pues los otros se alteran. Si yo me tranquilizo, los otros frente a mí también se van a tranquilizar. Entonces, es como elementos, ¿no? Introductorios. Manuel, y complementario a lo que acabas de decir en términos prácticos, tú como yogi que vienes practicando la meditación por más de 30 años, cuéntanos exactamente cómo te funciona a ti o si tienes alguna experiencia reciente en la que hayas experimentado cómo la meditación te ayudó así de manera tangible en alguna situación. Sí, pues en una ocasión, desde el punto de vista laboral, en una relación laboral, tenía una persona que estaba manejando un área determinada, un cargo muy importante, y pues yo estaba ahí colaborando en esa área y tenía también un nivel de responsabilidad en un aspecto administrativo. Y bueno, hubo un cambio de directivo, con todo en la parte del sector público, pues se mueven las cosas de acuerdo a la situación política, y llegó una persona de carácter muy fuerte, diferente totalmente a la otra persona que estaba anteriormente. La persona era muy asequible, muy cordial, mucho dada al diálogo, al encuentro, y la otra persona, yo después descubrí que lo que ella había detrás de esa persona era miedo, desconfianza, y había miedo, obviamente, ¿no? Porque pues, el sector público es una parte que uno tiene que estar en equilibrio, no es como estar como un malabarista, estar en una cuerda floja en el aire, ¿no? Entonces tengo que ir sopesando y obviamente que se requiere, uno piensa que los demás no se contagian. Entonces, si yo siento miedo, los demás también comienzan a sentir miedo, sobre todo en un cargo donde se requiera tranquilidad, confianza, diálogo, entendimiento para poder trabajar juntos, ¿no? Para poder estar unidos y no divididos, pues precisamente por ese aspecto del miedo. Entonces llegó un momento de una confrontación muy fuerte. Yo me mantuve tranquilo, pero cuando llegué pues, a la oficina donde yo estaba, pues yo dije, no, ya no más. Yo no me aguanto más esta situación. Y bueno, pero era parte de una reacción interna, que no la expresé, pero sí hubo una reacción interna, o sea, tenía rabia. Entonces, pero después yo me puse a pensar, dije yo, pero yo estoy meditando, yo sé meditar y sé por qué se dan las situaciones. Pues fue una reflexión muy interna conmigo mismo. Y entonces dije, no, voy a cambiar mi actitud. ¿Sí? Sin duda, pues había una prevención, ¿no? Por la manera de comportarse, una reacción, y era producto de una adaptación a una nueva forma con otra persona. Entonces, no todas las personas somos lo mismo, ¿no? Y uno piensa o quiere que las personas sean como uno piensa que deben ser. Una cosa es el deber ser y otra es lo que sucede en la realidad. Y esa es parte del aprendizaje y de la adaptación. Y yo comencé, ¿no? En las meditaciones a visualizar la persona, viéndole una especialidad, una cualidad, indudablemente que tenía muchas cualidades, pero todo el mundo era viéndole la parte de la debilidad. Entonces, claro, eso ayudaba a que eso aflorara con mayor fuerza. Entonces, yo comencé con esa experiencia. Y sin duda, como a los 15 días, después de unas 2 semanas, ella comenzó a cambiar la actitud. Obviamente que nadie cambia a otra persona. Cambió la actitud. Se volvió más amable, comunicaba más, permitía más la comunicación. Decía, bueno, ¿qué hay que firmar? Cuénteme de qué se trata, eso qué implicaciones tiene. Entonces era un espacio diferente. Entonces los demás compañeros comenzaron a preguntarme, oiga, ¿qué es lo que hace usted que ahora cambió? El secreto. El secreto, ¿no? ¿Cuál es la fórmula mágica? Entonces le dije, no, la fórmula mágica es que uno tiene que entender las personas. Tratar de percibir, ¿no? Lo que están sintiendo, lo que están percibiendo. Y desde esa perspectiva, digamos, sincronizarse uno desde esa perspectiva para, frente al miedo, que tenía que darle seguridad, confianza y ver
que eso era lo que realmente ella tiene detrás, pero que estaba muy sumergido. Y verle la disposición, pues que era una persona muy capaz, pero una cosa es la experticia que uno tiene desde el punto de vista docente o académico y otra cosa es cuando uno enfrenta en la práctica las situaciones. Entonces, si no tengo experiencia, obviamente me va a confrontar. Entonces, pues yo comparto esa parte como un elemento que funciona, ¿no? Que yo practiqué, experimenté y dio resultado. Entonces, después nos volvimos, pues, no tan amigos, ¿no? Pero sí era mucho más cordial la relación y eso generaba, pues, tranquilidad para uno, ¿no? Porque estar prevenido con una persona todos los días y era lo mismo, eso lo afecta. O sea, la tensión sube y eso afecta, ¿no? Porque recordémonos que la salud no solamente es física, ¿no? Sino la salud también tiene que ver con la parte emocional, la parte mental y obviamente con la parte espiritual. Pero digamos que la espiritualidad es una gran herramienta, es un escudo, es un mecanismo, un factor fundamental para aprender a abordar, entender las situaciones, para poderlas ir más allá, ¿no? Sobreponernos y encontrar la solución. No es seguir con el conflicto, sino cómo encontramos la solución. Qué lindo, Manuel. Y justamente estaba reflexionando sobre eso de cómo lograste de verdad ir más allá de una experiencia negativa y lograste transformarla en un aprendizaje gracias a este poder. Diría que no solamente de la tolerancia, sino la capacidad de poder ver a nivel espiritual, ¿no? Que nos permite ir más allá de la superficie. Claro. Y creo que eso también podríamos llamarlo inteligencia espiritual. ¿Qué cualidades adicionales tú le podrías agregar a este método o a esta experiencia que tuviste, que nos estás compartiendo? Pues digamos, hay varias, ¿no? Pero digamos que las principales es primero revisarse uno. O sea, es como entrar en tener la parte de la introversión, que dentro de la espiritualidad llamamos la introversión. O sea, es mirar la versión mía, interna. ¿Y qué es lo que me genera? Porque no hacemos ese ejercicio. Solamente yo me veo con la reacción y reacciono, pero veo allá, pero no miro acá. Entonces, esa parte de esa mirada interna, ¿por qué? ¿Qué es lo que me genera? El entenderla para poderlo transformar, analizar, evaluar, para sobre esa base tomar decisiones. Y cuando yo tomo decisiones, pues ya estoy dispuesto a enfrentar. Entonces tenemos esos elementos, ¿no? De la introversión, de la evaluación, de la capacidad de analizar, de evaluar, para tomar la decisión, pero de una manera tranquila, desde la tranquilidad y no desde la emoción, que generalmente tomamos decisiones sobre la emoción. Y la vida no se maneja con emociones, se maneja con el discernimiento, con el entendimiento para poder realmente pues, poder aportar. Y el otro elemento, característica que considero súper importante, es el tema de la misericordia. Generalmente, pues en el común se mira la misericordia como un sentimiento de pobrecito y todas esas cosas, ¿no? No, la misericordia es entender, tratar de entender cuál es el sentimiento que está detrás del comportamiento de esa persona. Generalmente es miedo, o es tristeza, o es una ira que está ahí presente. Eso pienso que la tolerancia está complementada con esos elementos. Ahí llegó una de las invitadas, sorteando muchas situaciones. Carol, bienvenida, qué alegría. Vencedora de obstáculos. Muchas gracias a ustedes y ya saben que bueno, así como a veces la tecnología nos ayuda a conectar fronteras, a veces genera ciertas dificultades, pero bueno, aquí estamos conectados de corazón, agradeciéndoles a la maravillosa familia en Colombia y en el mundo de Brahma Kumaris, que son inspiración, ejemplo, modelo, fuente de sabiduría, de reflexión, de hermandad, de bondad. Así que muchísimas gracias en nombre de la Universidad Antonio Nariño, de la Facultad de Terapias Psicosociales, gracias al querido Manuel y por supuesto a todo el equipo de Brahma Kumaris por esta invitación. Okay. Aquí, Carol, querida, qué alegría, ya hicimos tu presentación.
Pero bueno, para los que no estaban desde el comienzo, Carol Vázquez es la decana de la Facultad de Psicosociales de la Universidad Antonio Nariño. Y bueno, es un honor y una alegría que nos puedas estar acompañando hoy. Creo que Luis también ya logró conectarse. Si puedes, Sí, está ahí. Germán, aquí está Luis, qué alegría. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo les ha ido? Luis, ¿qué Bien, tal? qué alegría que ya por fin logramos estar ahora sí todos. Vale, muchas gracias por la invitación. Okay. Bueno, listo. Entonces, voy a continuar con esta primera pregunta. Luis, si puedes mantener tu cámara encendida. Entonces, la idea es que ya Manuel la respondió y ahora ustedes, puede ser Carol y después Luis, que nos compartan desde su experiencia personal qué es la tolerancia en la práctica y cómo nos ayuda en la convivencia con los demás. Entonces, adelante, Carol. Bueno, muchas gracias por convocarnos a seguir reflexionando sobre un tema tan importante, un tema necesario en la hoja de ruta para la construcción de un mundo mejor para todos y todas. Sin duda alguna, la tolerancia es camino, es invitación, es oportunidad, es el sendero en el que debemos transitar si realmente queremos convivir en comunidad, en común unión y realmente construir el tejido social que se requiere. La tolerancia es sin duda alguna un valor intercultural muy importante, es una apuesta para aprender a ponernos en el lugar del otro, para ser empáticos y teniendo en cuenta esa empatía como esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, pero no solo ponernos en su lugar, sino comprenderlo, entenderlo y reconocerlo como parte de mi propia historia, y por eso la importancia de conectar la tolerancia con la alteridad y la otredad, con reconocer la existencia del otro como un ser único e irrepetible, tal y como lo soy yo. Y fíjense cómo si en estas premisas que parecieran tan básicas, realmente trabajáramos, pero a la vez que son tan complejas, pues quizás no tendríamos tantos conflictos y dificultades si comprendiéramos que cada ser humano es único e irrepetible, que nadie es dueño de la verdad absoluta, que cada uno tiene una cosmovisión propia, específica, derivada de su historia de vida, de su proceso, de su trayecto en este camino existencial. Si entendiéramos eso, quizás no nos enfrascaríamos en situaciones que generan tensiones, en las que queremos que el otro piense, sienta y actúe como yo. Y si el otro no lo hace, es el otro el que está equivocado. Y a partir de esa percepción, entonces se polariza una situación donde en lugar de buscar extremos, deberíamos apostarle a buscar un punto de equilibrio, un punto de unión, de conexión, donde trabajemos juntos. Ya lo han dicho muchos autores en las relaciones, en las parejas y en muchos trabajos conjuntos, cuando hay dos sujetos, pues que no se trata solo de dos, sino de tres. Y en una pareja no son dos, sino son tres. Y entonces cuando dicen tres, bueno, se alarman y claro, porque cuando en una pareja hay tres, realmente estamos actuando con tolerancia, con empatía, con alteridad y otredad, porque estás tú, eres tú, soy yo y somos nosotros. Y esos tres elementos donde tú sigues siendo tú, yo sigo siendo yo, pero juntos construimos un nosotros, pues permite que efectivamente actuemos en el marco de esa tolerancia, donde la tolerancia no va a implicar resignación, no va a implicar sometimiento, no va a implicar desesperanza, por el contrario, va a implicar realmente una mirada optimista, donde reconocemos al otro como parte de nuestro propio camino, donde somos capaces de ponernos en el lugar del otro, comprender que su mirada, al ser única e irrepetible, puede aportar a la mía y yo puedo aportar a la de él, y juntos podemos construir distintas miradas y distintas visiones. Ser una persona tolerante no significa aguantar todo, significa ser cada día mejores seres humanos, abrazar la diferencia no como un problema, sino como una oportunidad, respetar al otro por su condición humana, independientemente de sus características, independientemente de sus circunstancias
de género, políticas, religiosas, valorar al ser humano por lo que es, un ser humano, y en esa condición humana poder juntos construir una sociedad intercultural, una sociedad con equidad, con inclusión, con justicia social, una sociedad que se abraza a través de cada situación que se vive. Y en ese sentido, pues hablamos de abrirle los brazos a todas las personas, independientemente de su condición, de su procedencia, a la población migrante, a la población con diversidad de género, a la población con diversidad de visiones religiosas, a la población y a cualquier ser humano, porque en sí, pues la sociedad la conformamos todos y necesitamos ahora más que nunca seguir trabajando en la tolerancia. Por eso manifiesto nuevamente mi gratitud y una vez más Brahma Kumaris acertando al punto a los temas que son tan necesarios para ser cada día mejores seres humanos. Y ahora en estos tiempos de pandemia y de complejidad, sin duda alguna, la sociedad en estos aprendizajes que nos ha dejado la pandemia debe seguir trabajando, debemos seguir trabajando de una sociedad resiliente, una sociedad que es feliz a pesar de la adversidad, una sociedad que encuentra el sentido al sufrimiento y a través de la adversidad se fortalece, trasciende, y una sociedad que es capaz de ser cada día mejor, con tolerancia, con empatía, con respeto, con alteridad y con otredad, porque así podemos construir el verdadero tejido social que se requiere para ser cada día mejores. Gracias, Carol. Tú acabas de decir unas palabras lindas junto a la tolerancia, también la empatía, el entendimiento, ¿no? Y bueno, muy de la mano con lo que Manuel nos compartía, con su experiencia también. Y bueno, entonces sería lindo también, Luis, que nos cuentes desde tu perspectiva también como profesional de la salud, como psicólogo. Cuéntanos para ti qué es la tolerancia en la práctica y cómo funciona en la convivencia con los demás. Bueno, claro que sí, muchas gracias. De antemano les ofrezco un poquito de disculpas, ya que me encuentro en una vía. Entonces van a escuchar camiones, bueno, personas pasando todo el tiempo. Por tema de celeridad, pues fue como el lugar más apropiado que encontré para conectar. Entonces van a escuchar un poquito de interferencia y pues estoy no muy cómodo, pero bueno. Bien, para mí la tolerancia, como lo dice la doc, efectivamente está compilada como de muchos valores. Parte de lo que perdemos, digamos, en nuestro día a día, sea en diferentes espacios, o en los laborales o en los personales, es como esos valores y esos principios que cada uno tiene. Yo les comento de pronto un poco, yo tuve un acercamiento hace algunos años con Brahma Kumaris y muchos de sus conceptos aún para mí son importantes. Y uno de ellos era el poder entender al ser de otra manera, el poder entender al ser de otra manera y con muchas cualidades que de pronto son difíciles de comprender y encontrar. La tolerancia termina siendo un puntico pequeño de muchas cualidades que están allí dentro del ser y que nos cuesta reconocer. Cuando queremos entonces ser tolerantes o cuando queremos ejecutar muchas de nuestras actividades, pues efectivamente olvidamos quiénes somos, ¿no? Estamos es como un poco confundidos y pues los afanes y todo a lo que nos exponemos nos indica que precisamente es una pérdida de lo que soy, de eso que realmente me representa y me hace como tan característico como tú lo decías, que es efectivamente que cada persona pues tiene una forma de ser diferente y también unas cualidades totalmente diferentes, nadie es igual a nadie. Entonces, pienso que siempre que se habla de tolerancia va a estar atado a otros conceptos, siempre va a estar como dentro de un gran grupo de otras cualidades que pues obviamente son propias al ser, que es algo más profundo, que es algo más interno, algo que supera el cotidiano y lo que conocemos de carne y hueso, de lo que conocemos como cotidianamente que nos enseñan qué es lo que puede ser una persona. Esa es mi visión. Yo pienso que de mi experiencia en los espacios laborales, eso es algo que se observa. Cuando tú no logras identificar lo que eres realmente o cuando estás como un poco perdido por una cantidad de información excesiva de lo que se supone que debería ser una persona, como tener un buen trabajo, ganar un buen dinero, obtener muchas cosas. Entonces, al perder esa esencia del ser,
eso que es tan profundo y que es, digamos, algo como tan importante, pues obviamente tú dejas también de concebir al otro como algo diferente, como algo más profundo y más trascendental. La tolerancia debería comenzar desde allí, primero del conocimiento de quién soy yo, de a qué vengo, de cuál es realmente mi objetivo, o más que mi objetivo, hablando un poco de la existencia, sino de qué me representa y qué me compone. Y de allí, cuando yo logro concebir pues ese cambio, esa transformación individual, es que puedo comenzar a ejecutar una gran cantidad de valores para poderme relacionar en los demás y ser tolerante, que es entender al otro pues desde su punto de vista. Entonces yo pienso que claramente cuando yo quiero ser tolerante o cuando quiero ejecutar alguno de estos valores, primero debo comenzar de lo principal, que es la base de quién soy, qué soy y qué puedo llegar a hacer con ese conocimiento. Gracias, Luis, qué maravilla que nos has compartido un poquito del conocimiento de la meditación Raja Yoga, ¿no? De cómo compartíamos con Manuel al comienzo, de cómo ir más allá de la apariencia, de pronto del comportamiento aparente, cómo poder conectarnos con las cualidades que tiene cada persona y desde allí empezar a crear un espacio de entendimiento juntos, como lo decía ahorita Carol también, de empatía, de comprensión. Y eso que tú dices es lindo, ¿no? Cómo conectarnos desde la espiritualidad, ¿no? Más allá de esa apariencia física, como decías tú, de carne y hueso. Ver algo más allá, algo más trascendental. Y justamente la pregunta siguiente tiene que ver también con ese equilibrio de cuándo debo tolerar y cuándo debo afrontar. Porque hay un dicho que dice, si te dan en una mejilla, entonces pon la otra, ¿no? O algo así. Entonces, la pregunta para cada uno es, ¿qué riesgos tiene este comportamiento de cuando no se afronta, ¿sí? Cuando hay que afrontar, para ustedes, ¿cómo hay que lograr ese equilibrio entre tolerar y afrontar? ¿Quién quiere empezar? Si quieres, vamos nuevamente con Carol. Adelante. Claro que sí. Y bueno, esto tiene que ver también un poco con lo que veníamos hablando, que cuando tenemos claro qué significa la tolerancia, podemos actuar en el marco de la misma. Cuando eso no está claro, efectivamente la llevamos a la práctica de manera sesgada y equivocada. Y esto lo extrapolo a otros significados en la sociedad que son tan importantes y que pueden también servir de ejemplo, como el amor, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas personas no crecen considerando que el amor, y basado también en una influencia cultural marcada y transgeneracional, que el amor también significa aguantar y significa someterse y puede significar maltrato o violencia? He tenido muchas veces en muchas mujeres en sus testimonios e historias de vida que indican y relatan, ¿no? Es que el día que él no llega y me golpea es un día que de pronto me pone a dudar si me dejó de querer. El día en el que ya no me cela y me maltrata me lleva a pensar quizás de pronto tiene otra mujer. Y entonces, como también culturalmente le hemos inculcado, incluso a las mujeres, que el amor es sinónimo también de violencia, de posesión, de dominio, de sometimiento, y a partir de eso configuran sus prácticas de vida en los distintos niveles. Eso se extrapola a muchas situaciones, a distintos géneros, a distintas personas, y por supuesto se conecta con lo que estamos hablando en términos de la tolerancia. Cuando consideramos que tolerancia implica tolerar sinónimo de aguantar, pues estamos en esa misma situación y estamos permitiendo que muchas personas o situaciones de pronto vulneren nuestros derechos, nos maltraten o nos violenten de distintas maneras por una concepción errada o sesgada de lo que implica la tolerancia. Entonces, yo estoy siendo tolerante en la medida en que aguanto y me someto y me resigno a unos ciclos de violencia o de maltrato o a unas situaciones que son adversas, porque tolerar implica aguantar y entonces yo debo aguantar.
Y es importante por eso ahí el rol que tiene la familia como núcleo base del ser humano para el aprendizaje, para el primer contexto de socialización, para la construcción de esos significados de vida que van a ser determinantes en su existencia. Por eso es tan importante la escuela y el contexto educativo, teniendo en cuenta que la educación es la base del cambio social y transformación cultural de la sociedad, y que es ahí donde los niños y niñas y adolescentes llegan a reforzar, fortalecer, profundizar o resignificar aquello que en la familia en primera instancia han recibido, y que si se logra realmente consolidar en el marco de una sinergia asertiva y positiva para los niños, niñas y adolescentes, pues vamos a tener realmente unas personas que construyen unos significados apropiados en torno a la tolerancia, en torno al amor, en torno al sentido de vida. Fíjense cómo se ha impactado tanto en el marco de la pandemia la salud mental, la salud espiritual y tantos escenarios tan importantes para las personas y para la sociedad, ¿no? Y sin duda la tolerancia ahorita pues juega un papel muy importante. Veníamos de una época al inicio de pandemia de cuarentena, de confinamiento, muchas situaciones a partir de ello se exacerbaron. Cuando se retoma la presencialidad, todas esas situaciones que quedaron reprimidas, acumuladas en muchos niveles, se empiezan a detonar y vemos entonces en las escuelas un mayor índice de bullying, de violencia escolar, de acoso, de abuso, de maltrato. Vimos cómo los índices de violencia intrafamiliar se dispararon, cómo los casos en torno a la salud mental se dispararon, y en ese sentido pues la tolerancia juega un papel muy importante, porque vemos en la cotidianidad, vemos a nivel de la convivencia social, como muchos casos de intolerancia, de ausencia de tolerancia, que está reflejada en términos de no aceptar la diferencia, de reaccionar de manera violenta al otro cuando no lo reconozco como un ser humano único e irrepetible, sino como un enemigo que es opuesto a lo que yo pienso, siento y hago, y en esa medida tengo que reaccionar, atacar y violentar. Y cuando se generan esos conflictos personales, sociales, en el marco de esas diferencias culturales, y no se actúa con claridad en lo que se refiere a la tolerancia, pues se tiende a generar cada vez más problemas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, tolerar no es aguantar, no es resignarse, porque eso lo que hace es generar cada vez más dificultades y problemas. La tolerancia implica diálogo, implica asertividad en la comunicación, implica intercambio de ideas, de significados, implica la construcción con el otro, y por eso la importancia de la alteridad y la otredad, implica cosmovisiones, distintas formas de pensar, de sentir, de actuar, y por eso es importante que desde las nuevas generaciones, desde el minuto cero a nuestros niños, niñas y adolescentes, y que se continúe, por supuesto, en las demás etapas del ciclo vital, sigamos trabajando en pro de una sociedad que construye lazos, tejido social a partir de la tolerancia, aceptando la diferencia como una oportunidad para crecer, para aprender, para construir sociedad, y no como un problema, porque las diferencias, en lugar de separarnos, nos conectan, nos enriquecen y nos permiten crecer. Es ahí donde está el verdadero valor que nos da esta maravillosa sociedad en nuestra condición de seres humanos, y es ahí donde está esa gran oportunidad para construir un mundo mejor, un mundo intercultural. Gracias, qué lindo, sí, crecer, enriquecernos, aún en la diferencia, que sea una oportunidad, como tú dices, también de acuerdo también a esa educación, en valores, en cualidades, en ese respeto también por la diferencia, como lo acabas de nombrar, a nivel intercultural y a nivel también como de esa hermandad, esa gran familia que somos a nivel mundial y a nivel espiritual. Y bueno, entonces, Luis, cuéntanos para ti cómo lograr ese equilibrio, cómo sería tu compartir al respecto. Ok, yo lo aterrizo, digamos que mi ejemplo vamos más como en el aspecto laboral, ¿no? Hay una parte que es la parte familiar o digamos que la parte externa al individuo de su espacio laboral, pero también me cuestionaba en su momento de la tolerancia o hasta dónde uno tolera dentro de los espacios laborales, ¿no?
Y eso ocurre yo creo que en todo el mundo. ¿Hasta qué punto en algún momento tus funciones son mayores o de pronto terminas aceptando unos jefes terribles o unos compañeros terribles o unos malos pagos? ¿Hasta qué punto tú, no, digamos, uno debe en su momento de llegar y decir, listo, voy a aguantar todo lo que viene en el espacio laboral y a tolerarlo? ¿Será que eso podría ser tolerar de pronto exponerse a unas condiciones de trabajo que son inadecuadas, donde de pronto no te sientes bien o de pronto el empleador o la empresa en la que estás o el trabajo en el que estás pasa por encima de algo que creo que viene muy relacionado también tanto en el espacio laboral como en el personal, que es la dignidad. Y esa dignidad es el hecho del respeto que tú mereces por el simple hecho de existir. Si tú mereces respeto, ¿cierto? Y estás en un espacio laboral, se supondría que ese respeto también debería ir como en la misma línea de hasta qué punto yo voy a permitir que alguien que esté dentro de la compañía o los jefes o la empresa vaya pues en contra como de ese derecho que tengo como tan fundamental, que es ser respetado y poder estar en un espacio pues acorde donde pueda desarrollarme, donde pueda tener un nivel de bienestar óptimo. Pienso que para lograr ese equilibrio hay que llegar también a una palabra o a un término que pienso que es necesario, que se llama la comunicación asertiva o el ser asertivo. No puedo digamos, llegar a un punto de decir, listo, tengo un nivel de tolerancia, bueno, la tolerancia yo lo veo como, listo, no es aceptar, sino es como poder comprender, por decir, ese espacio laboral, cómo funciona, hasta qué punto pues yo puedo ser flexible con algunas situaciones que de pronto puedo manejar, pero cuando ya esa situación se pasa a otro término o ya termina afectándome o me está lastimando el respeto que merezco o también está lastimando mi bienestar, pues para poder ser tolerante también tengo que tener un límite, decir, listo, mira, hasta acá yo sé que esto es ser tolerante, que es poder de pronto aguantarte en una situación en la que te sientes mal y hablaste duro, feo, ¿cierto? Pero no todas las veces y todos los días, eso ya no es tolerancia. Y para poder entender esto tendría entonces que la persona comentarlo. Mira, yo sé que tú tienes una situación, la comprendo, entiendo que de pronto puedes estar mal, eso vendría siendo como esa tolerancia, pero también esa forma de comunicar, pero en este caso la persona diría algo como, realmente considero que hasta acá llego y pues esta situación me está afectando. ¿Sí? Entonces, ese equilibrio, pienso que poder comprender hasta qué punto la persona está bien, que se sienta bien, ¿cierto? Que pueda manejar esa situación y que cuando no se sienta bien pueda comentarlo y expresarlo y decirlo, ¿sí? No el hecho de decir, listo, ser tolerante es aguantarme todo el tiempo inmediatamente de lo que pase en ese espacio laboral o por fuera de ese espacio laboral, y no tener esa posibilidad de decirlo o de decir, mira, esto no es tolerar, o sea, yo entiendo la situación, pero pues no tengo por qué exponerme pues a una situación diferente. Entonces, creo que me enredo un poquito. Yo lo veo como tolerar en el espacio laboral sería, listo, es comprender y poder mediar o manejar las situaciones que sean difíciles. Pero la tolerancia no es aguantar todo lo que pase en el espacio laboral, y para que exista pues un equilibrio se tendría que tener unos buenos métodos de comunicación para poder expresar lo que la persona siente. Gracias, Luis. O sea, prácticamente es, ok, es dialogar, hablar, expresar, encontrar una solución juntos. Y esa es como la propuesta que nos das con respecto a una comunicación asertiva que logre ese equilibrio. Y con ese pro, ¿no? Con vista a una conciliación, a una solución eficiente. Y esa es como la intención de lo que puedo percibir de lo que nos estás compartiendo, muy valioso. Y bueno, muchas gracias también. Así que bueno, Manuel,
Ya como el tiempo va avanzando, Manuel, quiero enlazarlo con la siguiente pregunta, tu respuesta, no solamente que nos digas sobre ese equilibrio, sino también además qué acompaña, qué poderes, qué virtudes acompañan la tolerancia para lograr ese equilibrio en un mundo donde predomina la intolerancia. Bueno, o sea, pues lo que ha expresado Caro, lo mismo Luis, son elementos muy valiosos de ese, que realmente tenemos que mirar la tolerancia como un tejido, ¿no? Es un tejido con varios elementos que están ahí, pero el tejido tiene que tener un propósito y muchas veces la intolerancia o el permitir, ¿no?, el abuso se da porque no hay esa parte del autorrespeto, de la autovaloración, de entender que yo soy un ser valioso. Y a partir de ese reconocimiento también reconocer al otro, ¿no? Porque si yo no me reconozco, pues no puedo reconocer al otro. Si yo no me respeto, los demás no me van a respetar. Es una interacción, ¿no? Es una acción de doble vía. Y nosotros siempre estamos proyectando, ¿no? Y eso que nosotros proyectamos, pues es lo que los demás responden a eso. Y hay pues muchas referencias, ¿no?, de la parte de que la falta de la autoestima, de la autovaloración, me lleva a supeditarme a esas situaciones que son, pues, a todas luces, son maltratos y a veces pues nos quedamos, como nos dice el autor de Las Palmeras Salvajes, ¿no?, que entre el dolor y la nada prefiero el dolor, ¿no? Porque pues es la única manera de que me maltraten, la manera como que yo siento que existo, porque si no me maltratan, pues entonces no existo. Entonces hay también una serie de paradigmas muy fuertes, ¿no?, desde el punto de vista de creencias, y se generan, ¿no?, esas relaciones de la víctima y el victimario. Es cómo salir, ¿no?, de ese esquema, de la víctima, el victimario, del salvador, al que quiere salvar a los demás, pero su vida pues no está operando bien. Entonces, es una parte fundamental, ¿no?, es el autorrespeto y la autovaloración, y de esa autovaloración también tener claro el propósito, yo para qué existo. Y con esa proyección, pues obviamente que yo podré ir más allá de esos límites, entender, como lo decía Carol, entender al otro, pero en esa construcción de un mundo mejor, de una sociedad diferente. Y si yo tengo ese autorrespeto, sin duda, puede haber personas, ¿no?, que yo les comentaba la experiencia, muy fuertes, pero esas personas al descubrir, al darse cuenta de que uno tiene uno mismo, yo me valoro, yo no necesito que el otro me valore, sino yo mismo valorarme naturalmente y valoro. Si yo me valoro, pues valoro, pero si no me valoro, pues no valoro. Es un tema de valoración, y la valoración pues tiene que ver con los principios y valores, con los esquemas mentales, con lo que yo quiero construir, hacia dónde voy. Entonces, eso es una amalgama que va integrando y que permite, ¿no?, tener ese deslindar, o sea, poner límites. Y hay, por ejemplo, en una relación de pareja, y son dos mundos diferentes. Y lo importante es que uno parte de la suposición que la otra persona, pues a uno lo quiere, y la otra persona también parte de la suposición de que lo quiere y sabe qué es lo que quiere, pero no hacemos el ejercicio. Entonces son dos círculos que lo que tenemos que buscar es la interconexión. Y esa interconexión tratar de ampliarla, pero como lo decía Luis, con el diálogo, con el acercamiento, con llegar a acuerdos y con unas pautas de comportamiento y de convivencia, y que hay que respetarlos, y que yo me comprometo y la otra persona se compromete. No es que yo me compromete, pero la otra persona no, porque la relación no funciona. Entonces tiene que haber una relación bionívoca de compromiso, de querer lograr, de querer mantener, de querer ampliar, pero también de querer progresar individual y grupalmente. Entonces esa es la parte pues fundamental que a mí me parece importante en estos procesos pues de diálogo, de análisis, que pues cualquiera que nos esté escuchando por allá dirá, bueno, esta gente está por allá como en la nebulosa, ¿no? Son extraterrestres, pero eso realmente es lo que necesitamos. Y tener en cuenta que tenemos que fortalecer estos espacios de diálogo, de entendimiento,
y vemos que mucha gente está haciendo estas cosas en otro lado del mundo, también lo están haciendo. Y hay el deseo, pero muchas veces pues lo dejamos pasar por el hacer, y nos olvidamos del ser. Entonces esa es una reflexión, por eso Brahma Kumari está planteando un programa que se llama Cultura de Paz, el arte de vivir y convivir en armonía. Entonces esa es una parte, ¿no?, de cómo dialogamos, cómo nos acercamos, cómo construimos futuro, porque el futuro es responsabilidad de todos. Bueno, Manuel, tú ya has nombrado algunas cualidades maravillosas: armonía, diálogo, entendimiento, no suponer, aclarar. Y bueno, por otro lado, pues también lo que tú decías, son dos mundos, pero cómo encontrar esa armonía, eso que nos une realmente más allá, lo que decía Carol también, ¿no? Cómo crecer y enriquecernos juntos. Entonces, ya nos quedan unos minutos. Si hay algunas preguntas, las pueden escribir en el chat. Y si no, continuamos entonces con Carol y Luis, que nos compartan esas cualidades que enriquecen la tolerancia desde su perspectiva a nivel como decana, como psicólogo, a nivel laboral, a nivel personal. ¿Qué te ha funcionado a ti? Adelante, Carol. Bueno, pues yo cada vez que escucho a Manuel, yo me quedo, mejor dicho, así. Manuel definitivamente representa tanto de la esencia de Brahma Kumaris y es muy lindo porque Manuel, digamos, es como un símbolo, ¿no? Pero están detrás los compañeros, todos ustedes, todo el equipo, toda esa maravillosa organización, y cada vez que uno los escucha, interactúa con ustedes, pues enriquece su espíritu, su alma, su ser, y eso es maravilloso. Y qué bonito, porque de eso se trata cuando estamos hablando de este tema tan importante, y es una invitación, es un llamado para seguir trabajando día a día en el reto más importante que tenemos, y es el ser mejores seres humanos cada día. Y sin duda alguna, como siempre lo hemos dicho en la universidad y se lo decimos a nuestros estudiantes, la cuota inicial del éxito del profesional está en su calidad humana. De nada les servirá sacar 5, tener cum laude en su grado, tener un gran cargo, un gran salario, si a nivel humano, si lo que tiene aquí y aquí realmente no tiene la riqueza, el valor y la calidad que se requiere. Es a partir de su bondad, de su humildad, de su trascendencia, es a partir de esas emociones y sentimientos que logra conjugar para humanizar cada día más la labor que hace, donde realmente encuentra el camino para no solo convertirse en un ser humano que actúe en el marco de la tolerancia, sino un ser humano que está comprometido con el cambio social y la transformación cultural de la sociedad, y que está comprometido con aportar a la construcción de un mundo mejor para todos y todas. Me conecto además también con lo que decía Manuel, porque fíjense que cuando hablamos de tolerancia y identificarlo como un valor intercultural, pues estamos ubicándolo en un escenario de interacción con otros. Y todo aquello que se proyecte hacia los otros es producto y es reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. Y por eso es tan importante y fundamental que la premisa sea empezar por nosotros mismos. Para lograr generar un cambio en el mundo, ese cambio debe empezar por mí. Lo que yo anhelo en otros, debo empezarlo a trabajar en mí, porque la primera persona que requiere ayuda y transformación soy yo mismo. Y en ese sentido es una tarea y una consigna diaria, todos los días esforzarme por ser un gran ser humano, con esas prácticas diarias que también desde Brahma Kumari nos hemos conectado y hemos trabajado. ¿Y qué práctica diaria? Por ejemplo, diariamente, ¿yo qué hago para lograr ser feliz y proyectar mejor de mí a los demás? ¿Cómo puedo simbolizar eso? En mi caso particular, a través de la sonrisa, porque sonriendo yo considero que tengo un punto de conexión para proyectar lo que tengo dentro de mí y poderme conectar con el otro. Y una sonrisa puede transformar una vida, puede generar esperanza, puede ayudar al otro a darse cuenta que vale la pena seguir viviendo. Con algo tan pequeño, con acciones tan pequeñas, podemos generar grandes cambios. No subestimemos el poder que tiene la esencia humana, la condición humana, el amor, la empatía y por supuesto la tolerancia. La tolerancia debe llevarnos a la construcción de
escenarios favorables donde podemos convivir, vivir en comunidad, en armonía, como bien decía Manuel. Cuando estamos en un escenario donde no ocurre eso, es que efectivamente no estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de otro tipo de circunstancias, de resignación, de sometimiento, de obligación, qué sé yo, pero no de tolerancia. Tolerancia siempre nos va a llevar a escenarios donde podemos convivir en armonía, con respeto, con empatía, con alteridad y con otredad. Pero importante, si queremos actuar en el marco de una sociedad con tolerancia, tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Implica trabajar en nuestra felicidad, y felicidad no significa no tener problemas, no significa evitar los problemas, no significa fingir que todo está bien. La felicidad es una decisión y una actitud de vida que nos permite abrazar la adversidad como una oportunidad y comprender que a través de la adversidad y del mismo sufrimiento, como ya lo decía en su momento Víctor Frank, podemos encontrarle sentido a nuestra existencia, trascender, encontrar el propósito, el para qué e ir más allá. Y ahí, cuando yo logro ser una persona feliz con lo que tengo, no con lo que anhelo, sino con lo que tengo, con lo que soy, cuando logro abrazar mi existencia, abrir mis ojos, agradecer que existo, que vivo y darme cuenta que cada día es una oportunidad, es un nuevo capítulo de ese gran libro de mi vida, ahí yo logro proyectar a los demás lo mejor de mí, la mejor versión de mí. Y cuando logro hacerlo, me conecto en positivo con las demás personas y trato de que mis acciones, así sean pequeñas, contribuyan a que las personas a mi alrededor, a los escenarios en los que yo llego, pues puedan realmente recibir esa semilla de reflexión, de esperanza que tanto necesitamos. Entonces, tareas a trabajar en nuestra felicidad, a ser cada día más resilientes, a vivir con esperanza y con optimismo a pesar de la adversidad, a abrazar cada situación, por compleja que sea, como una oportunidad, a entender que la diferencia no es un problema, sino una oportunidad, y con base en eso, esforzándonos y trabajando cada día por ser mejores personas, por encontrar nuestra mejor versión, poder proyectar a la sociedad esa luz que nos hace brillar a cada uno de una manera maravillosa y que nos convierte en seres únicos y irrepetibles, que al conectarnos construimos entre todos esa sociedad anhelada, esa sociedad intercultural, diversa, con equidad, inclusión y justicia social como tanto anhelamos, con armonía, con paz y con mucho amor. Bueno, wow, eso es, mejor dicho, Carol, para volver a escuchar la grabación. Sí, claro. Entonces, Para marcar. ingredientes, sí, maravillosos. Gracias por ese súper salpicón maravilloso de cualidades que nos acabas de compartir y de habilidades. Y bueno, Luis, así que brevemente vamos avanzando y luego terminamos con una meditación que nos va a dirigir Manuel. Así que adelante. Okay. Gracias. Yo comparto, digamos, todos los conceptos que comenta Carol, la doctora Carol. Dentro de lo que considero es que ese crecimiento personal también debe ir acompañado de algo que creo que se nos olvida y que nunca nos enseñaron desde que éramos pequeños, que es la respiración. ¿Cómo podríamos cambiar nuestro entorno si cada uno de nosotros o los niños desde pequeños se les enseñara a respirar mejor? Y a respirar mejor es poder comprender y digamos que en esas situaciones en las que la persona se sienta mal o se sienta incómodo o sienta que de pronto está frustrado, que las cosas no salen bien o que se sienta iracundo, ¿qué pasaría si desde niños nos hubieran enseñado a respirar? ¿No? Y a respirar correctamente me refiero a poder comprender y a llegar a un punto en el que nuestro cerebro, por medio de la respiración y de un ejercicio correcto de respiración, llegue al punto de entender el entorno en el que estamos de una manera distinta y de una manera tranquila. Si lo revisamos, cada vez que somos intolerantes con otra persona, dejamos de respirar, ¿no? Cuando yo estoy iracundo con mi pareja, dejo de respirar. Cuando estoy preocupado, cuando estoy tenso, siempre, si uno hiciera ese ejercicio de revisión de su cuerpo, se da cuenta que no está respirando bien, que no entra el mismo oxígeno que debería tener todo el tiempo para poder procesar una información de manera correcta. Entonces yo pienso que la tolerancia también va basado en eso, de poder
mejorar los hábitos de respiración. Creo que en la India ese es como un objetivo que se le enseña a las personas desde muy chiquiticos, de poder lograr un estado en el ser de tranquilidad, ¿cierto? Que para poder ser tolerante necesitamos estar tranquilos, no puedo ser tolerante si no estoy tranquilo, y eso se logra es por medio de esos ejercicios de respiración. A mí me cuesta mucho respirar, y yo creo que a todos, ¿no? A todos nos cuesta en su momento cuando nos dicen algo que no nos gusta, o cuando de pronto te dicen, por ejemplo, en mi caso, yo soy independiente, me dicen, no te podemos pagar ahorita, te pagamos en 30 días. Eso es difícil, ¿sí? Y hay que respirar, o sea, no podemos hacer más. Cuando de pronto yo respiro y puedo hacer ese ejercicio, me doy cuenta que sí, 30 días no es mucho, que realmente esto es un ahorro. Sí, entonces miren todo ese tipo de posibilidades que llega como a la visión del mundo y del entorno, y eso pasa también en las relaciones. Comienzo a ver al otro de otra manera, puedo entender cómo funciona. Digamos, en este momento yo estoy acá como en una avenida, seguramente hay personas que cuando pasa otro carro y de pronto se orilló de una manera inadecuada o no puso una direccional, la otra persona se molesta, se incomoda y se altera. Y es intolerante, ¿cierto? Pero si esa persona lograra hacer un ejercicio rápido, respiración, y exhala, y, ¿cierto? Y logra comprender que eso es una situación que pasó, que no lo hicieron intencional. Pero si yo me quedo como con esa situación en la que me tensioné y no respiro, pues inevitablemente soy intolerante. Entonces yo lo veo de esta manera, y pienso que eso es muy importante también. Ojalá nos enseñaran desde pequeñitos a respirar, y pues obviamente de la respiración va atada la meditación. Luis, acabas de hablarnos de puntos prácticos, ¿no? De cómo emerger la tolerancia, cómo transformar aquí. Silvia escribe en los comentarios, qué buen punto es el de la respiración. A veces no sé si es intolerancia o es el temperamento. Y bueno, tú acabas de dar algunos tips precisamente de cómo transformar ese temperamento o esos rasgos de personalidad con esa pequeña práctica de la respiración. Y bueno, entonces, a propósito, vamos a disfrutar de unos minutos de paz y de oxígeno para la mente, para el alma, a través del silencio. Así que, Manuel, te escuchamos. Bueno, entonces, para ir cerrando y como para sintetizar todo lo que se ha hablado y que eso se vuelva práctico en nuestras vidas, porque nosotros somos referentes para los demás. Lo que yo haga, los demás harán lo mismo. Los invito a hacer ese ejercicio que nos decía Luis, de inhalar profundo, que no solamente inhalemos desde acá, desde el cuello, sino desde el abdomen. El niño, el bebé, inhala desde el abdomen profundo, vamos inhalando, tomando el aire, lo sostenemos y luego comenzamos a soltar, 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 soltar. Y puedo hacer ese ejercicio 2 veces más, mientras hago el ejercicio del inhalar y el exhalar. Voy teniendo en cuenta, voy descubriendo, voy realizando que la dinámica de la vida es eso, el tomar y el entregar. Y por eso tengo que ir evaluando qué es aquello que necesito incorporar para tornarme más tolerante, y qué es aquello que necesito soltar para llegar a ese nivel de entendimiento, de acercamiento, de aproximación, para construir. Porque los seres humanos somos seres gregarios, no podemos vivir aislados. Y quizá con los seres que más interactuamos, más cercanos, es donde más conflictos se puedan presentar. Pero nos olvidamos que aunque como pareja, como personas que nos relacionamos con otro, podemos estar viendo la misma situación, cada uno lo interpreta a su manera. Porque nuestras miradas son diferentes. Porque nuestras experiencias son diferentes. Y a veces juzgamos
o censuramos, pero no entendemos que hay personas que nos aman, pero lo que pasa es que no tienen la capacidad para expresar. Y también poder entender en esta dinámica de la vida, siempre hay un sol superior, hay una fuente de energía superior, que nos está mostrando el camino y que nos lleva a combinar e integrar en nosotros mismos al sabio y al viajero. Y el sabio le dice al viajero que es el camino el que nos puede hacer más sabios. Cuando estamos dispuestos a aprender, podremos tener la capacidad para ir más allá de los obstáculos. Y entender que cuando la luz, cuando el sol se levanta en la oscuridad, todas las sombras se van diluyendo y ahí podemos encontrar, darnos cuenta en el amanecer, que aquello que parece imposible se vuelve posible. Hay momentos de la oscuridad, de la noche, donde no podemos conciliar el sueño y en pesadillas, o quizá hay dolores mentales, emocionales o físicos. Parece que la noche fuera muy larga, pero cuando amanece se genera la esperanza. Entonces, junto con esa interacción conmigo mismo, entender que la reconciliación está primero conmigo. Yo tengo que reconciliarme conmigo mismo, con mis experiencias, con mis vivencias, entender mis bloqueos, entender mis barreras. Desde esa perspectiva, poderme liberar para poder inspirar, para poder acompañar con una mirada compasiva a ese otro ser con el cual podemos construir, podemos llegar muy lejos. Pero sin expectativas. Simplemente el autosoberanía, la autocontrol y la claridad de a dónde quiero llegar me va a llevar. También tengo que entender que hay otras personas que me miran a mí, yo los invito, hay unos que siguen y otros que dicen que después van a seguir y hay otros que se vuelven indiferentes. Pero son sus perspectivas, son sus posiciones, son respetables. Lo más importante es que yo continúe en el camino de este viaje del sabio con el viajero y en el encuentro con esa fuerza suprema, el ser supremo, el Dios que cada uno tenga, es el que nos motiva, el que nos anima, el que nos acompaña, el que nos dice, tú eres el que tiene que ir allá, yo te acompaño, pero me da la experiencia de contención, de aceptación, no me juzga, no me censura, me entiende, me comprende y me contiene. Y me da la experiencia del amor incondicional, que sin duda es el factor que genera los distanciamientos. Esperamos que otras personas me den lo que ellos no tienen la capacidad para dar. Igualmente ellos esperan de mí algo que de pronto yo no he desarrollado. En esa dinámica se consolida la importancia del desarrollo espiritual para tener el control mental, para poder sanar nuestras emociones y para que nuestra vitalidad física cada día esté mejor, para poder compartir con los demás nuestros propósitos, nuestros buenos deseos y nuestro deseo de poder compartir, de poder generar una sociedad en armonía, en equilibrio, fundamentada en el amor de cada uno y en el respeto. Pues de esta manera vamos llegando al final de esta meditación y cada uno pues puede
guardar en el corazón aquello que hoy escuché, algo que yo hoy puedo reflexionar y puedo incorporar a mi vida cotidiana. Les gracias por habernos acompañado y gracias a Carol y a Luis por sus palabras, por su disposición. Y es muy poder haber compartido con ustedes. Y gracias a ti también, Manuel, a todos los que se conectaron y compartieron también sus comentarios. Así que una maravillosa, maravillosa experiencia en esta tarde que hemos tenido y muchas gracias a cada uno y a cada una. Chao, chao.